para Venezuela. ¿Cuál es su posición frente a esto? ¿Cómo ve usted que ahorita mostramos al presidente Boric ya tajante, pues, o sea, contundentemente manifestando? Aquí todavía nadie, pues, hicimos un medio comunicadito por ahí, pero muy lejos. ¿Cuál es su versión y qué tanto puede llegar eso a pasar en Colombia? Que es como el miedo de muchos. Mira, lo de Venezuela, pues ya eso es un desastre anunciado durante mucho tiempo. Uribe y muchos otros políticos de pronto que no son de derecha, pero sí demócratas o republicanos, advirtieron sobre este tema, no les creyeron y al final terminó siendo verdad. Venezuela se terminó volviendo una dictadura, no hay democracia, las instituciones terminaron todas siendo cooptadas por el Ejecutivo, las fuerzas militares, los jueces, todo terminó siendo cooptado por el chavismo. ¿Qué probabilidades hay de que pase en Colombia? Muchas, muchísimas. Empezando porque Chávez subió con un discurso igualito al de Petro. O sea, Petro fue asesor económico de Chávez. Chávez tenía una ideología pues igual a la de Petro, ¿ya? Creían en todo este tema de la lucha de clases, que la redistribución de la riqueza, que es más redistribución de la pobreza. Y si nosotros no nos ponemos las pilas en el 26, yo creo que nuestro camino va a ser muy parecido al de Venezuela. ¿Pero el camino con quién? ¿Con el mismo Petro o en cuerpo ajeno? Que puede ser la Pizarro, puede ser la Corcho, el mismo Bolívar. ¿En cuerpo propio o en cuerpo ajeno? Yo creo que la reelección en Colombia de Petro, si se llega a aprobar la reelección de Petro va a ser muy poco probable, pero no porque los niveles de popularidad de Petro, y ahí sí te voy a hablar de las diferencias que hay entre Venezuela y Colombia, pues en ese entonces Chávez tenía toda la popularidad, más del 70% de la popularidad, Petro no llega al 30%, Chávez tenía, por ejemplo, el vínculo con las fuerzas militares porque él era militar. Petro no tiene ese vínculo con las fuerzas militares, por más que has querido reestructurar la fuerza, ha sido imposible. Miguel Polo, pero tiene la registraduría, es que no es quien vota, pero sino quien fíjate, cuenta. mira, fíjate con el registrador nacional, creo que el apellido es Penagos. Penagos fue magistrado del Consejo Nacional Electoral, ¿sí? Fue magistrado cuando yo estaba peleando mi curul, que ustedes se acuerdan que yo estaba peleando la curul con la hija de un ex paramilitar, el Negro Martínez Sinisterra. Penagos fue una de las personas que se paró el Consejo Nacional Electoral y defendió mi curul con razón, no porque me conocía ni porque estaba afiliado políticamente conmigo, no, con razón porque él vio los votos que yo estaba reclamando y dijo, este muchacho tiene derecho a este curul porque aquí están los votos. Ya. Empezando por eso, yo confío en la actitud de Penagos. Ahora, como registrador nacional, no he hablado con él como registrador nacional, todavía no hemos visto comunicados o tendencias del registrador, pero yo creo que con la actitud que tiene Petro de estar pues peleando con todas las instituciones, no dudaría que también con el Consejo Nacional Electoral no haya tenido ningún tipo de acercamiento. Perdón, con la Registraduría Nacional no haya tenido algún tipo de acercamiento. Entonces, hablando de la Registraduría, yo sí confío en el tema electoral del país. ¿Usted cree en las instituciones de Colombia? Yo creo en la actual? institución, yo creo que los fraudes no se dan a escala inmensa, sino a pequeñas escalas, Sí. por la vivencia mía, porque yo cuando ya fui a revisar mesa por mesa me di cuenta del fraude que me estaban haciendo. No era un fraude que venía de la registraduría de Vega, que no, vamos a quitar, no, era un fraude que se daba en las mesas. Entonces, en pequeña escala sí creo que se pueden dar los fraudes, pero que la registraduría se preste para robarse una elección, yo creo que no es así y no me atrevo a hacerlo porque eso lo hicieron cuando Duque ganó, que salió Petro diciendo que se habían robado las elecciones y ahora que Petro ganó, la otra orilla dice que Petro se robó la elección. Entonces yo creo que entrar en ese juego de manchar la registraduría, no. Representante, hay quienes hablamos mucho de la institucionalidad colombiana, hablamos de ese control que se tiene, peso contra peso, el Congreso de la República, que evidentemente le ha tumbado bastantes proyectos al presidente Gustavo Petro. Es decir, tenemos un sistema que por lo menos en lo de peso y contrapeso ha funcionado. Pero yo sí quiero saber, usted que está dentro del Congreso, ¿cómo ha sido la llegada del nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo? ¿Usted lo ha visto ejerciendo presión, haciendo estas conversaciones para lograr el fast track? ¿Qué ha visto usted desde ahí, desde su curul, que se esté presionando desde el gobierno nacional? Bueno, ha sido muy poco, el ministro fue recién nombrado, nosotros acabamos de llegar del receso legislativo el 20 de julio, apenas llevamos creo que 2 o 4 sesiones, entonces es muy poco lo que he visto del ministro Cristo, que si va a cambiar el modus operandi no lo creo, este gobierno es un gobierno manchado de corrupción, van a seguir, cambien al que sea, si quitan a Cristo, ponen otra vez a Velasco, cambian a Velasco, ponen a Prada,
pongan al que ponga este gobierno, tiene el mismo modus operandi y es cooptar al Congreso de la República o a los que puedan del Congreso de la República, darles prebenda, ahí están pues ya los audios, los testimonios, ahí están las pruebas, darles prebenda para que definan sus proyectos y los voten a costilla de los recursos públicos. Entonces yo creo que el modus operandi va a seguir siendo el mismo. Te vuelvo y te lo repito, he visto muy poco en acción a Cristo, pero no creo que se vaya a cambiar el modus operandi. Al final, Miguel, pregunta, usted que hace parte de la oposición, yo veo una oposición muy dividida, veo muchos egos. ¿Será que sí tienen alguna posibilidad de la oposición de tener un candidato fuerte en las próximas elecciones? Porque veo muchos egos. Mira, Por la Cabal, en cercana la a usted, política, Paloma, en la todos, política, Miguel Uribe, todos. En la política siempre van a haber egos. O sea, creo que el político que no tenga ego es un político raro. Todos tenemos egos, todos. Hasta los que estamos aquí en la mesa, todos tenemos egos. ¿Qué creo yo que se está malinterpretando de la oposición? Lo que pasa es que tal vez no hay una figura fuerte de la oposición como un Álvaro Uribe, que Álvaro Uribe pues ya obviamente ya se dejó el tema político. No hay una figura fuerte que una a todos los sectores por sí solo. Por ejemplo, como lo hizo Petro con la izquierda, ya después de muchos años, porque también la izquierda en su momento estuvo dividida y habían varias figuras. Entonces, hoy vemos una cantidad de personas destacables, como Paloma Valencia, como María Fernanda Cabal, como David Luna, como Miguel Uribe, otros que se me escapan los nombres. Cada quien tiene su estilo, pero que por sí solos no van a poder llegar a la presidencia. Entonces, ¿qué creo yo? Que se debe de hacer un consenso, sentarse entre todos los partidos de oposición y definir un modelo de elección de candidato único para las próximas elecciones en el 2026, que se elija en noviembre del 2025 o que se elija en la legislativa del 2026, ya para que vaya y compita el candidato único en la elección del 2026 presidencial en primera vuelta. Entonces, aquí ninguno se va a bajar del bus. Olvídate que que Miguel Uribe se va a quitar para dejar a María Fernanda Cabal, o Paloma se va a quitar para dejar a Miguel Uribe, o David Luna se va a quitar para dejar a Paloma. Todos tienen derecho a competir, es su derecho democrático, pero yo creo que si nos organizamos y llega un solo candidato al final que se haya elegido de manera popular, de manera electoral, pues creo que tenemos una opción fuerte. Pero no está dividida. Yo creo que cada quien tiene su estilo y la gente se identifica con el estilo que más le gusta. Me cogió la noche de una manera. Representante de la Cámara, Miguel Polo Polo, gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Siempre que venga a Medellín nos avisa. Muchas gracias, Dios me los bendiga y un ¿Listo? abrazo grande a toda la población de Medellín, a la población paisa y a todos los que nos ven. Me place estar de nuevo por aquí.